tratar son los errores comunes en la aplicación de escudos fiscales a la hora de realizar los cierres anuales, que de hecho es un tema muy importante precisamente en esta época porque ya estamos con el cierre encima. Okay. ¿Qué pasa con los cierres? ¿O qué es lo que dice la ley? La ley establece con dos artículos que son en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que son el artículo 8 y el artículo 12, que habla sobre Aquí tiene un punto muy importante. Dice que el intérprete puede asignar el significado que más se adopte. Eso es cuando nosotros hay una contraposición de normas, de derechos o de ramas de derecho diferente al derecho tributario, como el derecho civil y el derecho comercial, que se contrapone con el derecho tributario. El intérprete va a poder tomar la interpretación, valga la redundancia, que más se adecue a la norma tributaria, que es la que va a mandar en ese momento. Asimismo, dice que a la hora de hacer la interpretación se va a basar más en la forma del hecho económico, en la realidad económica, que en la forma jurídica adoptada por el contribuyente. También dice que muchas veces los contribuyentes utilizan formas jurídicas manifiestamente inapropiadas. Entonces hacen contratos excesivos, crean sociedades y se venden servicios y demás con el fin de evadir impuestos. Entonces ahí lo que se hace es evaluar el hecho, buscar la realidad económica y en base a eso realizar los gravámenes correspondientes. Ese es el artículo 8. El artículo 12 también establece un punto importante. ¿Qué establece el artículo 12? Que los convenios entre terceros no son aducibles en contra del fisco. Entonces, yo puedo pactar con cualquier persona lo que sea. Si ese pacto tiene un efecto tributario en detrimento de la hacienda pública, la administración no va a permitir que eso suceda. Nos va a hacer responsables a nosotros del hecho. Ejemplo, yo contrato con una empresa y esa empresa se va a hacer cargo de pagar mis impuestos. Ejemplo tal vez más loco del mundo. Cuando llega a tributación yo le voy a decir, es que él va a pagar mis impuestos porque nosotros tenemos un contrato. La administración va a decir, por medio de esta norma, su contrato privado es entre ustedes, a mí me tiene que pagar los impuestos. Pero en efectos privados, el contrato sí va a seguir siendo vigente jurídicamente. Entonces, el contrato sí puede existir y puede ser legal, todo lo que usted quiera, pero no podemos decir que por medio de ese contrato el fisco va a salir perjudicado por nuestro accionar. Entonces, esos dos artículos juntos del Código de Normas y Procedimientos Tributarios establecen lo que es el principio de realidad económica. ¿Qué hace la administración tributaria con eso? Determinar cuál fue la realidad del hecho jurídico que se dio para determinar la cuantía real de los impuestos a cobrar para ese contribuyente. No importa la forma jurídica adoptada por el contribuyente, no importa los contratos que se hayan firmado, se busca evaluar el hecho como tal que dio origen a la obligación tributaria y grabar de esa forma. Teniendo claro esto, ahora sí vamos a revisar los requisitos que establece la ley de renta, el artículo 8, de los gastos para poderlos considerar los deducibles. El primer requisito que establece es que los gastos sean útiles y necesarios para la producción de ingresos gravables, actuales o potenciales. Entonces, ¿qué significa eso? Que si nosotros vamos a deducir algo, tiene que estar directamente relacionado con el ingreso. Tiene que haber un nexo causal entre el ingreso y el gasto. Ejemplo, si yo tengo una compañía de fletes, voy a meter mucho combustible, entonces es válido. Pero si yo tengo un negocio que es estar en un solo lugar físico y no me muevo de ahí para producir mis ingresos, el combustible no es un gasto necesario, aunque nosotros lo metamos. Entonces ahí es donde se aplica esa norma. Tiene que ser útil y necesario. El otro punto importante es que se hayan hecho las retenciones de ley. En esto se aplica muy bien el tema de los salarios.
Si los salarios no son sometidos al régimen de la Caja del Seguro Social, no son deducibles. ¿Por qué? Porque ese artículo exige que si un gasto lleva una retención de la ley tributaria u otras leyes, se tienen que aplicar, se tienen que hacer, si no se hicieron las retenciones, no es deducible. Ese caso, ejemplo, también puede ser un servicio profesional del exterior, que nosotros tenemos que hacerle la retención por la remesa. Si nosotros no aplicamos esa retención, el gasto no sería deducible por este artículo. Y el tercer elemento importante de los gastos es que tienen que estar documentados por documentos fehacientes. Este documento fehaciente es la factura autorizada. Es muy común escuchar en los empresarios que van a meter un gasto de lo que sea avalados o apoyados por el contrato. Entonces el contrato dice que lo voy a pagar a Jorge Morales por el servicio de asesoría y tal, un monto tanto. ¿Okay? Y ese es el documento que utilizan para deducir en impuestos. Ese contrato no va a servir porque no es el documento fehaciente que exige la ley. La ley exige la factura autorizada. Si nosotros no lo tenemos, no es deducible. Hay casos excepcionales. Ejemplo, los bancos. Los bancos normalmente tienen en la cinta vienen las comisiones y en otro tipo de documentos vienen las comisiones, pero es un caso excepcional. Pero la regla es que todos los gastos que se vayan a dar tienen que tener factura autorizada. Si no tiene factura autorizada, puede ser necesario para producir la renta, se puede haber hecho la retención, pero no tiene factura autorizada, no es deducible. Entonces tiene que cumplir los 3 requisitos en el caso que sea necesario. ¿Qué? Eso es, a grosso modo, la normativa legal que se utiliza para evaluar lo que son los escudos fiscales, el principio de realidad económica y los requisitos legales o mínimos que tiene que contener los gastos. Ahora, vamos a analizar poquito a poco ciertos gastos que son importantes, que normalmente la gente los usa como escudos fiscales y que más bien lo que comete es un error y se está exponiendo a multas y sanciones. Que, como le decimos, la mayoría de los escudos fiscales vienen desde el punto de vista de las deducciones. Normalmente la gente declara sus ingresos porque los ingresos están cruzados por los terceros, cruzados por el banco, entonces la gente declara normalmente sus ingresos. Pero los escudos fiscales que nosotros normalmente usamos son las deducciones. Por eso es que estamos haciendo tanto énfasis en lo que es la realidad económica y los requisitos de los gastos. El primero y el típico, servicios profesionales. Nosotros tenemos nuestra empresa y nos dicen, metan unas facturas de servicios profesionales, usted que es el socio, como servicios de administración y lo deducimos de impuestos. Entonces, ahí es un documento legal, está autorizado y demás, pero por el principio de realidad económica se va a ver que eso es un salario disfrazado al cual no se le aplicó la retención porque no está sometido al régimen de la caja, por ende no es deducible. O se puede interpretar de otra forma, que es una extracción de dividendos para el socio y el dividendo por sí mismo no es deducible, entonces lo rechazan. Aparte de eso, nos cobran el 15% por impuesto de renta disponible. Entonces, ese tipo de servicios o escudos fiscales de servicios profesionales es el primero que van a ir a revisar. Entonces, con el primero que tenemos que tener más cuidado, que se cumpla con los requisitos mínimos de un servicio profesional, que son la independencia de criterio, la independencia de función, que sea un servicio profesional real, porque normalmente los profesionales independientes tienen varios clientes y no están amarrados, no hay una sujeción al cliente o al patrón en este caso. Otro punto importante, los activos capitalizables. Mucha gente tiene la costumbre que si hace una remodelación, mete todo el monto como gasto. Y eso no es correcto, eso hay que capitalizarlo y registrarlo como un activo y registrar como gasto la depreciación. O compran activos fijos, computadoras, impresoras, y se la juegan y meten todo el monto como gasto. Entonces, eso es un escudo fiscal que lo usa para aprovechar y que normalmente la administración también rechaza, porque no cumple los requisitos de gasto. Ese tipo de gastos hay que capitalizarlos. También tenemos los incrementos patrimoniales no justificados. ¿Qué es esto? Normalmente cuando nosotros estamos operando, a veces pasa que entran dineros a las cuentas bancarias que no son de la operación comercial y no se declaran. Entonces cuando llega la administración va a preguntar, ¿y esa plata qué? ¿De dónde viene? Si nosotros no tenemos una respuesta clara y concisa y documentada, nos van a grabar ese dinero como un incremento patrimonial y nos van a cobrar
el impuesto sobre la renta, porque el artículo 5 de la ley de renta establece que los incrementos patrimoniales no justificados son parte de la renta bruta. Entonces, nosotros tenemos que considerar que si nosotros vamos a incluir algún dinero en las cuentas bancarias, tenemos que justificar por qué. Tiene que venir de ingresos o de una fuente legal. Ejemplo, vendimos una casa, vendimos el carro y depositamos el dinero. Ahí lo ideal es guardar la documentación, la escritura, la factura o el contrato de venta, lo que sea, y justificarlo por si algún día nos preguntan. ¿Por qué esto? Porque es muy fácil, se presume que si ese dinero está ahí, son ingresos. La ley tributaria lo presume como ingresos. Ahora, si nos vamos más allá, mucha gente lo que hace es lavar dinero y depositar dinero. Entonces, tenemos uno de los dos problemas. O nos pueden decir que es lavado o que son ingresos. Entonces, a la administración le sirve que sean ingresos y nos graban. Y ahí eso va a ser casi que utilidad pura, que nos van a grabar al 30% en el caso correspondiente. Y igual va a tener multas e intereses. Pagos en efectivo. Hace unos años salió una directriz que limita los pagos en efectivo al monto de 3 salarios base. Entonces, si nosotros vamos a comprar algo y lo vamos a pagar en efectivo, no nos van a aceptar un pago mayor de 1.200.000. Entonces, ese cuento que nosotros, la gente compra facturas, mucha gente tiene esa costumbre, compra facturas de millones de colones, lo mete como gastos y dice, no, es que yo lo pagué en efectivo. Ya cuando ustedes tienen ese tipo de documentos, ya el pago en efectivo ya no le va a servir, se lo van a rechazar, porque no cumple esa directriz. Entonces, esa directriz fue hecha precisamente para evitar ese tipo de transacciones que se hagan comúnmente. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de transacciones. Si nosotros vamos a incluir eso, sepa que nos van a limitar porque ese pago tiene que hacerse mediante movimiento bancario. También tenemos lo que son compañías relacionadas y socios. Las operaciones entre compañías relacionadas, como les decía al inicio, que son usos de la forma jurídica inadecuados, donde se crean sociedades, donde una le alquila a la madre, la otra le presta servicios profesionales, el otro le alquila el carro, y lo que hacen es quebrar la renta. Eso se llama quebrar la renta porque estas otras sociedades pequeñitas van a pagar una tarifa menor de impuesto. Entonces, esa situación, cuando hay gastos entre compañías relacionadas, eso lo van a revisar, a ver si existe la realidad económica, si la operación que se está diciendo como tal no es una operación ficticia, sino es una operación real comercial. Entonces, ahí, si es comercial y es real, el gasto es deducible. Si se ve que es ficticio, que a todas luces lo que se hicieron fue montarlo, una estructura jurídica entre sociedades para pasarse gastos, la administración va a rechazar eso de plano y no va a permitir esa deducción. Y otro punto importante, que muchas veces viene amarrado con el comentario ahora anterior del pago de facturas de contado, es que a veces la gente mete gastos y gastos y gastos, incrementa las cuentas por pagar y nunca pagan los gastos. Entonces, si nosotros nos ponemos desde el punto de vista de la administración, si usted tiene un gasto que nunca paga, eso no es lógico, no es real, porque si usted va a comprar combustible, usted paga el combustible, si compra papelería, si usted alquila un local, usted paga el alquiler. No es lógico que usted alquile un local y tenga acumulado ahí 15 meses de alquiler sin pagar y todavía sigue operando con el mismo local, ya le hubieran hecho el desahucio. En una operación real. En una operación ficticia, usted sigue acumulando y no paga. Entonces, todos estos elementos son los que va a ir a revisar el auditor, o el intérprete en este caso, que, como lo llama la norma, para verificar si en realidad todos esos gastos son reales, cumplen con el principio de realidad económica y son deducibles y permitir la deducción en su declaración de impuestos. Si esos gastos o cualquier otro gasto que no cumpla con esos requisitos, la administración lo que va a hacer es rechazarlos de plano, va a decir esto no es real o no cumple con los parámetros y por el principio de realidad económica se los desconozco. Nos incrementa la base imponible y nos calcula el impuesto, nos cobra las sanciones, los intereses y recuerden que las sanciones a partir del año 2012 están en un 75, un 100 y un 150% cuando son infracciones administrativas. Entonces ya las sanciones son muy duras como para uno exponerse a aplicar escudos fiscales de esta forma que lo único que hacen a uno, por decirlo así, es ponerlo ante la administración. Todo este tipo de escudos, servicios profesionales, mal montados, las estructuras entre un montón de sociedades, son los primeros que va a buscar la administración. Todos los auditores ya saben que esos escudos se hacen, son los primeros que van a buscar. Y si los encuentran y ven que son cosas montadas, los van a aplicar las sanciones más duras.
Entonces ya si nosotros evadimos con eso 1 millón de colones, ya el problema al final van a ser 2,5 millones con todas las multas. Entonces ya sale muy caro. Igual toda esta información, esa presentación va a estar en la página de nosotros, la pueden consultar en el blog. Igual hay comentarios sobre temas tributarios que pueden acceder y pueden consultar. En cuanto a los... Quería cerrar con el análisis de 2 casos. Esos casos ya son públicos, por eso se pueden comentar. El caso de la Nación se dio, tuvo mucha bulla ahora cuando el inicio de la administración Solís, que el presidente eliminó una directriz para poder conciliar con los evasores fiscales que Laura Chinchilla había puesto que no. Entonces, la administración pudo conciliar y pagó, la Nación, perdón. ¿Qué pasó con la Nación? En el caso de la Nación, ellos simularon la venta de unas rotativas a una empresa en Belice, y esa empresa en Belice se la vendió a una financiera y esa financiera se la arrendó a la Nación. Entonces, lo que tuvieron fue una ganancia por venta de activos y después un escudo fiscal por el alquiler de ese equipo. Lo que pasa es que ese equipo nunca salió, siempre estuvo ahí en la planta de la Nación, entonces nunca salió. ¿Qué dijo la administración? Eso fue una venta simulada, no hubo una venta real, aunque la plata salió, la plata se movió, los contratos firmados, por eso les decía, el contrato jurídico entre las partes involucradas privadas sigue vigente. Pero a nivel tributario ese contrato de alquiler y el contrato de venta no surtía efectos, no son aducibles en contra del fisco. Entonces la administración dijo, eso se lo grabo. Y por el monto se lo denuncio al Ministerio Público para que los representantes vayan a la cárcel. Eso pasó con la Nación. Simularon la venta de una rotativa. Canal 7 salió hace unos días, obviamente no salió en Canal 7 ni en Canal 6, salió en el Diario Extra, la denuncia. Ese caso, cuando yo fui auditor fiscal, ese caso nosotros lo estudiamos. Ese caso, ¿por qué se dio? Igual, fue una simulación, pero lo que hicieron fue que agarraron la marca Teletica, un despacho de auditores, que eso sí no voy a decir el nombre, le dio un valor. Se lo vendieron a una sociedad, creo que, no me acuerdo si estaba en Panamá, pero no me acuerdo bien, pero la sociedad, Teletica, recordemos que es de doña Olga Cosa. La sociedad nueva, el 99% de las acciones era de doña Olga Cosa y el 1% es del hijo. Entonces, ¿quiénes son los socios? Los mismos. Esta otra sociedad le paga un montón de plata a Teletica y esa plata la extrae como dividendo, pero como es una venta no habitual, no es gravable con el impuesto de renta y esa renta disponible tampoco era gravable. Pero coincide exactamente en el mismo monto de las utilidades retenidas que tenía Teletica registradas hasta la fecha. En ese momento eran millones solo en el impuesto de dividendos. Solo el impuesto de dividendos eran millones, que superaba el monto para ir al Ministerio Público. Adicionalmente, no contentos con eso, esa nueva empresa lo que hizo fue un contrato de alquiler de marca. Entonces todos los meses le pasó un escudo fiscal a Teletica y ahí Teletica arrendaba la marca Teletica a esta otra empresa. Entonces tenían gastos deducibles, gastos deducibles de renta. Entonces ya tenían impuesto de renta, impuesto de dividendos. Se ahorraron un montón de plata. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros analizamos eso, o sea, en el caso de Teletica, la marca Teletica solo a ellos les sirve, a nadie más. Nadie en el mundo puede comprar esa marca y sacarle provecho. Porque usted no la va a explotar fuera del país, porque cada televisora tiene su marca. Y usted no va a poner un Teletica en Colombia, nadie se la va a comprar. Igual ellos a nadie se la van a vender, porque eso define la televisora. Entonces ahí, si usted agarra todos esos elementos, y más que los socios de una sociedad son los mismos de la otra, y crean ese escudo de gastos y demás, usted dice, a todas luces eso es un montaje. Crearon un activo intangible, ficticiamente lo vendieron, y ficticiamente lo alquilaron. Entonces, vamos otra vez, principio de realidad económica, los contratos entre terceros no son deducibles en contra del fisco, aunque estén los contratos y estén todos los documentos, dijo la administración, eso no es deducible. Ahí son 2 ejemplos de empresas muy grandes que son casos muy sonados, pero eso se da también a nivel bajo. Las empresas pequeñas montan cosas parecidas,
crean escudos parecidos y al final de cuentas la administración le dice, no señores, esto no es deducible, me apego a los principios de realidad económica, chao. Y nos cobra las diferencias en impuestos, las multas y las sanciones. Nuestra parte sería eso es un resumen pequeño de más o menos cómo se aplica la normativa en cuanto a los escudos fiscales y unos casos, ejemplos de lo más común. Igual ahí tienen nuestras direcciones, nuestros contactos, por si tienen alguna duda específica, más que ahora que estamos en cierre fiscal, que nos pueden hacer todas las consultas que ustedes necesiten. Muchísimas gracias.